Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar con expresiones algebraicas, ¿sí? El tema sería lenguaje simbólico y coloquial. Bueno, como les había mencionado en el trabajo práctico, sí, el lenguaje coloquial es el que se utiliza cotidianamente y está compuesto por palabras, ¿sí? Y luego, bueno, el lenguaje simbólico es el utilizado por matemática para expresar propiedades o fórmulas y está compuesto por números, letras, operaciones, relaciones, conectivos y bueno, etcétera. En este caso ustedes tienen dos columnas acá, por ejemplo, y cada una de ellas tiene su propio lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, 8 mayor que 5, bueno, que se escribe igual, 8 es mayor que 5. Luego, por ejemplo, 9 menos 7 igual a 2, eso se escribe como la diferencia. Cuando hablamos de resta, hablamos de la diferencia entre 9 y 7, ¿sí? Entre esos dos números es 2. En este caso, la palabra es significa el igual. Bueno, para la próxima 20 dividido 4 igual a 5 se puede escribir como el cociente, ¿sí? En una división, esa operación se puede escribir como el cociente entre 20 y 4, ¿sí? Dice es 5, entonces igual a 5. Bueno, y en este, por ejemplo, 3 al cuadrado igual a 9. Bueno, elevar al cuadrado, elevar a la 2, perdón, se habla del cuadrado de ese 3, ¿sí? Entonces, si decimos el cuadrado de 3, estamos diciendo 3 al cuadrado. Es 9, bueno, igual a 9. Bueno, acá abajo aparece, en el lenguaje simbólico, las letras representan números en general. Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos que representar, ¿sí? Como en el caso del punto A, la suma de dos números, ¿sí? Cuando está hablando de dos números, como no conocemos esos dos números, tenemos que asignar en el lenguaje simbólico, asignar letras. Eh, y si esos dos números no sabemos que son iguales, tenemos que asignar letras distintas. Por eso en este caso dice la suma de dos números que no conocemos es A más B. Bueno, puede ser Z más Y, bueno, cualquier letra que no se repita, ¿sí? Igual a 13. Para el punto B, el producto de dos números es negativo, ¿ven? Por ejemplo, M por T, el producto se refiere a una multiplicación, ¿sí? Menor que cero en este caso, bueno, porque si tiene que ser negativo, recuerden que en los números enteros, ¿sí? Los números negativos están antes que el cero. Entonces, por ejemplo, cualquier número que sea menor que cero va a ser negativo. Para el punto C, la raíz cúbica de un número es 8, ¿sí? La raíz cúbica va a aparecer escrita, pero no sabemos cuál es, de qué número, sabemos el resultado. Entonces, como no sabemos de qué número, de ese número, le colocamos la letra E, como puede ser cualquier otra letra en cualquier tipo de ejemplo, ¿sí? Bueno, yo acá a continuación les dejé también una listita con algunos números, perdón, con algunos lenguajes, ¿sí? Y su pasaje. Primero, fíjense, es como un resumen, ¿sí? Resultado, das, es igual, ¿sí? Eso significa igual. Agregar, suma, adición es el más, ¿sí? Diferencia, resta, disminuido, se habla del signo menos. Producto, multiplicación, hablamos de justamente el puntito que es la multiplicación. Cociente, razón, división, bueno, en este caso, la operación de división. El doble de un número, por ejemplo, acá puede ser 2x, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa x puede ser, o también puede ser otra letra. La mitad de un número se puede expresar como x dividido 2, o cualquier letra dividido 2, o un medio por x, que puede ser, por ejemplo, también cualquier otra letra. El triple de un número, ¿sí? En este caso, como en el doble, el triple sería multiplicar por 3. Luego, la tercera parte de un número sería x dividido 3, ¿sí? O también se puede escribir como fracción un tercio por x, ¿sí? Cualquiera de las dos. Siguiente o también consecutivo se escriben como x más 1, m más 1, cualquier letra más 1, ¿sí? Anterior y antecesor se escribe como x menos 1, ¿sí?
Un número par, por ejemplo, podría ser si ese número multiplicado por 2. Un número impar sería lo mismo, ¿sí? 2x. En este caso, lo podemos, acá no aparece en el ejemplo, pero podemos restarle 1 o sumarle 1. ¿Por qué? Por lo anterior, si el número par es, por ejemplo, 2 por x, al sumarle 1, se convierte en un número impar. Y a restarle también va a pasar lo mismo. Bueno, la suma de dos números consecutivos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si x sería el número, ¿sí? Su consecutivo sería x más 1. Bueno, esto con un ejemplo numérico podría entenderse mejor. Por ejemplo, si x vale 1, ¿sí? El siguiente de 1 sería 1 más 1. Entonces, por eso siempre hacemos los siguientes, siempre vamos sumando. Por ejemplo, en este caso, como aparece la suma de dos números consecutivos, yo si el primer número es x, el segundo va a ser x más 1, ¿sí? Bueno, la multiplicación de tres números consecutivos, ¿ven? Entonces acá aparecen los tres números consecutivos. X, ¿sí? Es uno de los números. El siguiente de x sería x más 1, por lo que dije anteriormente, ¿sí? Y el siguiente de x más 1 sería sumarle uno más. Entonces va a ser x más 2. Luego, el cuadrado de un número, ¿sí? Es como apareció al principio en la explicación. El cuadrado es elevado a la 2, entonces va a quedar x elevado a la 2. La raíz cuadrada de un número, en este caso va a ser la raíz, ¿sí? De x, porque no conocemos ese número. Bueno, después yo les dejé acá un problemita para resolver, se resuelve con ecuaciones. En este caso, y en este práctico no vamos a resolver ecuaciones, pero sí vamos a interpretar lo que aparece para poder traducir, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, el doble del siguiente de un número da como resultado la cuarta parte de dicho número. Bueno, el doble, ¿sí? Sería el 2, ¿sí? Del siguiente de un número. Bueno, el siguiente de un número lo vimos, es x más 1. En este caso hay que multiplicar porque todo sería el doble de eso. Da como resultado, ¿sí? La cuarta parte sería un cuarto, ¿sí? De dicho número por x. ¿Sí? Entonces nos va a quedar así. 2 entre paréntesis x más 1 es igual a un cuarto de x. Bueno, bueno chicos, espero que se haya entendido. Cualquier cosita, en la clase de Zoom hacemos consultas.